que expresa esto es la base de datos, los tres campos son obligatorios. La base de datos es el rango de celdas que compone la base de datos donde haremos la consulta. La primera fila del rango contiene los nombres de la columna. Siempre esta fila está incluida dentro de las celdas que van a seleccionar para resolver la consulta. Siempre. Eso es una condición sine qua non. ¿Cuáles son las funciones de bases de datos? Las funciones de base de datos, si ustedes se fijan, son todas las que arrancan con BD. Tenemos BD contar, que es lo mismo que la función contar. Obviamente es como un contar sí conjunto porque soporta contar determinado conjunto de celdas que cumplan un criterio. BD contará, ustedes fíjense que no tienen una función contará sí conjunto. En este caso cuentan valores tipo texto, tienen estas funciones para el cálculo de desviación estándar, que no tienen, bueno, sí tienen, porque la función de desviación estándar está. BD extraer, que nos permite buscar un registro o extraer un valor a partir de otro. El máximo y el mínimo de un conjunto de celdas, productos para tratar matrices, promedio está, y suma están dentro de la lista de max, min, promedio y suma, digamos, ¿no? Hallar el máximo y el mínimo, hallar un promedio y hallar la suma. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es, con esta lista que tenemos, resolver las preguntas que se plantearon. Las preguntas que nosotros nos planteamos eran, a ver, un segundo. Ahora que ya esto abre y... Ahí está. Esta es trabajo clase. Trabajo clase. Aguárdenme. Que se me perdió el... Aquí. ¿Por qué no me está dejando seleccionar lo que quiero? Aguárdenme un segundo. Bueno. Bueno, aquí estamos. Entonces, esta es la lista de preguntas que tenemos que responder sobre esta grilla que tenemos aquí. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tratar de responder las preguntas que tenemos dando este tipo de opciones. Lo primero que pregunta es la cantidad de vendedores de la categoría 2.
La cantidad de vendedores de la categoría 2. ¿Qué función entienden ustedes que debemos utilizar? ¿Qué función utilizarían ustedes de las funciones tradicionales? Voy a contar muy bien, Abigail. De las funciones tradicionales, nosotros lo que usaríamos es contar sí, ¿no? Contar punto sí. Con un contar sí, nosotros podríamos, de esta lista, ver cuántos contadores hay, de cuántos vendedores hay de la categoría 2, ¿no? ¿Es así o no? Y hay 20. Estoy usando la función contar sí. Ahora, si lo tenemos que hacer con la función b de contar, b de contar, me dice cuáles son los argumentos, la base de datos, el nombre de los campos y el criterio. La base de datos es el rango de celdas, como dijimos, que compone la base de datos en donde haremos la consulta. La primera fila del rango contiene los nombres de cada columna. Yo diría que en este caso, este serían nuestros atributos, utilizando una nomenclatura, si ustedes quieren, de bases de datos. Estos serían nuestros atributos. Entonces, nosotros que vamos a trabajar sobre estos atributos, vamos a identificarlos en nuestra base de datos. Así que nuestra base de datos, ¿cuál va a ser? Incluyendo la primera fila que contiene los nombres, todo el conjunto de datos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Que aquí aparece siempre como datos, generalmente. Siempre como datos, generalmente no. Siempre aparece resumida la selección con la palabra datos. Luego dice con qué campo vamos a trabajar, es decir, acá lo que nosotros tenemos que establecer es sobre qué atributo vamos a contar. Sobre qué atributo vamos a aplicar la acción de contar. En el Word dice el nombre del campo es la columna que contiene datos sobre la operación. Lo vamos a poner acá en los registros. Es decir, que si nosotros vamos a contar, es la columna que contiene los datos sobre la cuenta que vamos a aplicar en esos registros. Es posible escribir el nombre de la columna o el número que represente la posición de la columna dentro del rango. Entonces nosotros tenemos con esto dos o tres formas de resolverlo. La primera es que seleccionemos la columna. Nosotros vamos a contar la categoría. ¿Está bien? Otra forma sería poner categoría. Y otra forma sería poner 1, 2, 3. Vamos a resolverlo de las tres maneras que tenemos aquí. Y la otra es cómo armamos el criterio. Y aquí el criterio se arma de una forma diferente a la que hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar. Fíjense, criterios, el rango de celda donde están especificadas las condiciones que deben cumplirse. Rango de celdas, donde están especificadas las condiciones que deben cumplirse. El rango de criterios debe tener en la primera fila el nombre de la columna a la cual se le aplicará el criterio. Es decir que nosotros tenemos que armar el criterio a partir de un conjunto de celdas. Entonces vamos aquí, miren, vamos a agregar, lo vamos a comentar. Si nos queda ahí.
Y vamos a armar el criterio. ¿Nuestro criterio cuál es? ¿Cuál es el criterio? Morén, Coronel, Palo. ¿Cuál es el criterio? A ver quiénes están. 11 personas, somos poquititos hoy, ¿eh? Estamos en nutrición, somos poquititos. Denardi, Schiavone, que sea de categoría 2. Entonces, tenemos que buscar el nombre de este campo. Yo lo que voy a hacer es copiármelo. Vamos a pegarlo aquí. Y aquí debajo vamos a poner categoría, el valor que está celda, que este campo tiene que tener. Es decir, que nosotros vamos a contar todas aquellas celdas de esta base de datos que cumplan con la siguiente condición, que la categoría igual a 2. ¿Y cómo seleccionamos el rango? El rango es, en este caso, que yo lo tengo aquí, G 62 a 63. Es decir, que a la categoría nosotros la tenemos que escribir de esa manera. Entonces, categoría, y aquí punto y coma, fíjense que categoría tiene un acento. ¿Eh? Entonces, si no lo escribimos exactamente igual, tenemos un problema. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí nosotros lo que contamos es, vamos a contar sobre el campo categoría, pero solamente vamos a contar las categorías que cumplan con este criterio, que la categoría sea 2. ¿Mm? ¿Se entendió hasta aquí? Profe, Sí, Morén. a mí me sale un cartelito que dice ha introducido demasiados argumentos para esta función y tengo lo mismo que usted, pero yo solo había marcado categoría, no lo había escrito. Bueno, pero vos, digamos, depende, escribí la función ahí en el chat. Bueno, ahora lo escribo. Bueno. A ver los otros compañeros de la clase, ¿cómo les está yendo? Porque tenés un punto y coma entre E54 y E55, Caterín. Ahí va a 2 puntos. Porque es un rango, el criterio es un rango de categoría. Bueno, entonces, vamos a ver, listo, vamos a ver ahora la cantidad de vendedores en Mendoza. O sea, ¿qué función vamos a usar para hacer la cantidad de vendedores en Mendoza? Vamos a usar la función B de contar, ¿verdad? Pero si nosotros nos guiamos por este ejemplo, ¿qué es lo primero que deberíamos construir? Para que nos facilite. Ah, perdón. Aquí escribimos categoría. Nosotros dijimos, está bien, el criterio es lo primero que tenemos que establecer, pero vamos a dar otros ejemplos de esto.
En vez de escribir categoría, la otra alternativa que teníamos, dijimos cuál sería. Si la categoría es la 3, a ver si esto funciona, podemos poner la tercera columna. 1, 2, 3. Entonces le estamos indicando sobre cuál campo vamos a trabajar. Primero, segundo o tercero. Estás muteada, estás con el teléfono habilitado, Caterina, muteátelo. Muy bien. Esta también es una forma de resolverlo, es decir, que nosotros utilicemos la columna, contiene datos, el nombre es el primero que usamos, ¿no? Nombre de la columna. El número que represente la posición dentro del rango es el otro. ¿Sí? Y aquí el nombre, yo lo que voy a agregar es que en vez de escribir el nombre, podamos hacer referencia de celda. La referencia de celda. ¿Cuál es la referencia de celda? La referencia de celda, entonces, este es un caso. El otro caso es, vamos a hacer así, mire. Vamos a hacer acá así. Este sería el caso anterior. El primero que hicimos es este. Aquí nosotros utilizamos categoría. Y el otro, finalmente, ¿cuál sería? En vez de contar, paréntesis que abre, base de datos. Vamos a seleccionar la base de datos. Muy bien. La base de datos, punto y coma. Seleccionamos la referencia de celda, la categoría, ¿cuál es? La C, punto y coma. Y aquí elegimos el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el que teníamos aquí debajo, que la categoría sea igual a 2. Fíjense que en los tres casos el criterio se escribe exactamente de la misma manera. Entonces nosotros aquí en este caso tenemos nuestra última forma. Esto son las tres formas que tenemos de hacer exactamente lo mismo que son tres formas diferentes de desarrollar la fórmula. Yo me voy a pegar aquí porque esta es la que tengo de asistente. Muy bien. Entonces, como han visto, tenemos la función que utiliza la base de datos, el segundo caso es el campo sobre el que vamos a aplicar esta operación, contar, ¿verdad? Expresado de tres maneras. Es el orden en la lista con su nombre o su referencia de celda y el criterio que se establece de esta manera. Bueno, vamos a resolver entonces el 2.1 y ahí sí me gustaría que lo resuelvan ustedes. Que lo resuelvan ustedes. ¿Cómo resolveríamos la cantidad de vendedores de Mendoza? Dijimos que la función debe ser
BD, contar. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que vamos a utilizar para contar los vendedores, la cantidad de vendedores en la provincia de Mendoza? A ver si me ayudan, por favor. Necesito ayuda. A ver quiénes estamos. Abigail, Brenda, Cecilia, Fabricio, Club, Luiseli, Denardi. A ver quién escribe la función. ¿Quién escribe la función? Bueno, vamos a hacer entonces el punto 2, punto 1, vamos a hacer acá, 2.1, es cantidad de vendedores en Mendoza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que la sucursal sea igual a Mendoza. Yo me lo voy a copiar de esta manera. Acá. Ahí está. Aquí armé el criterio. Sucursal, Mendoza. Y ahora voy a aplicar la función. Igual. B de contar. Paréntesis que abre. Primero la base de datos. Primero la base de datos. Punto y coma. Segundo, el nombre del campo. ¿Sobre qué nombre vamos a contar? ¿Sobre qué nombre vamos a contar? Sucursal. No necesariamente. Podemos contar las categorías o los vendedores de la sucursal Mendoza. ¿Está? Fíjense, yo puedo contar. Si elijo la función contar, tengo que contar. Vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a contar sucursales. Muy bien. Nombre del campo. Entonces, vamos a contar la sucursal. Como dice acá la compañera de ustedes. A mí me da cera, dice Abigail. Muy bien. Y acá vamos a poner el rango. Y a mí también me da cero. ¿Pero por qué da cero? Pensemos un segundo por qué la función nos da cero. ¿Por qué da cero? Estamos contando D1. ¿Y D1 qué contiene? ¿D1 qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué datos de qué tipo contiene? Texto. Entonces, Santiago, cuando nosotros contamos valores de tipo texto, ¿qué función tenemos que usar? ¿Qué función tenemos que usar? No, Santiago, suma, suma. Si yo voy a contar valores tipo texto, ¿qué tengo que utilizar? Voy a contar valores tipo texto. ¿Qué tengo que usar? Fíjate. Vamos a buscar las funciones BD. Tenemos contar y contará. ¿Qué quiere decir? Que contará cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo, columna de los registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. Contará, muy bien, Caterín. Porque contar cuentan las que contienen números solamente. Las otras son las celdas. Tengan números o tengan texto. Sean
contengan números o contengan un valor, un valor del tipo texto. Entonces, aquí la función que tenemos que utilizar es contará. Y ahí me dice que hay 6 vendedores de Mendoza. Lo que vamos a hacer para verificar los resultados es, ¿qué vamos a hacer para verificar los resultados? Vamos a aplicar filtros. Entonces, sucursal, Mendoza, cuento y me da 6. O sea que el 2.1 está bien. La cantidad de vendedores de Córdoba, ¿cuál será la diferencia? Que la sucursal es Córdoba. Fíjense que yo siempre tomo la previsión de elegir los valores tal cual están escritos en las celdas para no tener diferencias. Sucursal Córdoba. Entonces acá voy a copiar esta. Ya se me corrió todo. De 6. Datos. La sucursal, el campo es de 6. El campo no es de 6. El campo es de 1. Y el filtro está en B76, B77. Y en Córdoba hay 4. Como dice Cecilia Apalo. ¿Se entiende hasta acá? Ahora nos pide la cantidad de vendedores de Mendoza y Córdoba. O sea, que estén en cualquiera de las dos. Vamos a ponerle un no para ayudar en la mirada. Es vendedores de Mendoza o Córdoba. ¿Cuántos vendedores de Mendoza o Córdoba tenemos? Vamos a poner aquí Mendoza o Córdoba para que sea más sencillo de entender. Aquí tenemos que usar algo similar a la función O que nosotros utilizamos normalmente para resolver condiciones que tiene que cumplir, digamos, se tiene que cumplir alguna condición de un grupo de condición. Acá las condiciones son, si están en Mendoza o Córdoba, van a cumplir como condición que sean de Mendoza o sean de Córdoba. Entonces, este punto, 2.3, vamos a trabajar, siempre me equivoco en el mismo lugar. Vamos a trabajar definiendo el criterio. Primero, vamos a definir la sucursal es esta o es esta. Cuando la anotamos una debajo de la otra, le estamos diciendo a Excel en una función de base de datos que este valor de campo puede ser este o este. Uno de estos dos. Y fíjense que lo que vamos a hacer es cambiar el rango. Ahora vamos
Vamos a cambiar el rango de selección. Los datos son los mismos, como dijimos, D7, que es el campo, va a ser de 1, que es el que estábamos utilizando, pero en el criterio vamos a seleccionar las 3 celdas. Es decir, le vamos a decir cuál es el campo que vamos a evaluar y le vamos a decir qué valores tiene que tener este campo. Es decir, acá le estamos diciendo B81, en mi caso, ¿no? Hasta B83, le estamos diciendo que la sucursal puede ser Córdoba o Mendoza o Córdoba. ¿Está bien? Si se fijan, me da valor 10, que es la suma de estos dos anteriores. Entonces, esto se comporta como la función O. Eso se comporta como la función O. Bueno, vamos a hacer ahora el punto 3. Dice el total de ventas en estas dos provincias. El total de ventas en estas dos provincias. Como son las mismas provincias, vamos a usar ese criterio. Ahora les pregunto, ¿qué función voy a utilizar? Fabricio, o Cecilia, o Abigail. B de sumar. B de sumar. B de sumar. ¿Existe la función B de sumar, Abigail? B de suma. Muy bien. La base de datos es la misma. Muy bien. La base de datos es la misma. ¿Cuál es el campo que vamos a sumar? ¿Qué vamos a sumar? Dice el total de ventas de estas dos provincias. ¿Qué vamos a sumar? Total de ventas. Sí, ya sé. ¿Cuál es el campo que representa el total de ventas? El campo 5. 1, 2, 3, 4, 5. A mí me gusta más poner el campo E. 1. ¿Y cuál es el criterio que tiene que cumplirse? El criterio es este, que la sucursal sea Mendoza o Córdoba. Es decir, es el mismo criterio que en el caso anterior. 15.151.500. Vamos a ver si esto da. Vamos a elegir sucursal Mendoza y Córdoba. Y vamos a seleccionar el total de ventas. La suma da 15.150. El promedio, perdón. La suma da 151.500. 151.500. Es decir, que este resultado es correcto. Entonces, acá vamos a poner, este es 2.3. 2.3 es este, y este que tenemos acá es el punto 3. Y ponemos 2.3 y 3. Fácil de entender. Ahí está. Muy bien. El punto 4 que dice, el número de legajo de Verónica Duarte. Chan. Y ahí, a ver, ¿qué función usaríamos? ¿Qué función usaríamos ahí? B de extraer, sí, B de extraer. Catherine, ¿por qué usaría B de extraer? Porque estás extrayendo un solo dato del que se encuentra ahí en la base de datos.
Bueno, a ver, ¿qué dice la ayuda de B de extraer? Dice, extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿cuál es el dato que tenemos que extraer? O la columna que nos tiene que devolver. ¿Cuál sería? El número de legajo. Entonces, el punto 4 es, ¿cuál es el criterio? ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Que sea el nombre de la chica. Muy bien. Entonces, ¿el criterio cuál sería? Que el vendedor sea Verónica Duarte. Vamos a buscarlo acá, a ver si está Verónica Duarte. Verónica Duarte está en otra provincia, por lo que se ve. Duarte Verónica. Acá. Copiar. Entonces, el vendedor es Duarte Verónica. Y tenemos que hacer BD extraer de la base de datos. ¿Ya lo hicieron? De la base de datos. Si no me están haciendo hacer todo a mí, che. Conteniendo la primera columna, punto y coma. El nombre de campo, ¿cuál es el nombre del campo que tienen que extraer? El número de legajo. Y el criterio es 142. Eso no es. Fíjense que Duarte y Verónica tienen el número de legajo 142. Y la fórmula es esa. Abigail y Catherine, fíjense cómo expresan los argumentos. Duarte, Verónica, tiene que estar escrito exactamente de la misma forma. Acá no tiene la coma. Y acá sí tiene la coma. Eso está hecho de esa manera para que ustedes presten atención. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Y anduvo Catarina? No. Abigail dice que sí. Caterine. A ver, Caterine, copie la fórmula. ¿Alguien más? Pero lo que tenés, el valor lo copiaste exactamente igual, Duarte, Verónica. Y no anda.
I54, I55. Ahí tenés, Duarte, Verónica. Y la única forma que tengo es que compartas la pantalla, Catalín, para verlo. Ah, tenés valor. El problema es que estás utilizando un valor erróneo. Yo entiendo que es en los argumentos. Acá. Entiendo que tiene que ver con esa cuestión. Claro, sí, usted tiene vendedor y yo tengo número de legajo, así que es eso lo que yo me estaba confundiendo. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos. El número 5 dice, el mínimo sueldo básico pagado en Tucumán. ¿Cómo será acá? Vamos a copiarnos este argumento. Acá vamos a poner 5, simplemente para no copiar el valor sucursal. Acá vamos a elegir la provincia de Tucumán. Vamos a la provincia de Tucumán. Muy bien. Y vamos a elegir Bedemin. La base de datos es esta. Punto y coma. Dice el mínimo sueldo básico pagado en Tucumán. ¿Cuál es el campo que vamos a evaluar? ¿Sobre qué campo vamos a aplicar el mínimo? G1. Muy bien. Y ahora, el criterio. 500. Vamos a elegir la provincia de Tucumán y vamos a elegir el sueldo básico. El menor es 1.500. O sea que eso está bien. El punto 5. La cantidad de ausencias de Esteban Vitale. ¿Cómo resolvemos eso? Cantidad de ausencias de Esteban Vitale. Acá tenemos la cantidad de ausencias y acá tenemos el vendedor. ¿Cómo resolvemos eso? No sé. A ver, Caterín. Trabajen un ratito ustedes con ese tema. La cantidad de ausencias de Esteban Vitale. Montará, fíjense, la cantidad de ausencia de Esteban Vitale. Yo creo que hay dos formas de hacerlo. ¿Dónde está el equipo que están todos en silencio? ¿Cómo lo haríamos, Canova?
¿Cómo le digamos Canova? Vamos a poner cantidad de ausencia de Esteban Vitale, 6. Tenemos claro que el criterio es Esteban Vitale. ¿B de contar o B de extraer? Y vamos a ver, Fabricio. Usted está cursando con, Fabricio, usted está cursando con... no, ¿qué es? B de contar no. Muy bien, tiene razón. ¿Por qué B de contar no? A ver, vamos a pensar un segundo. Primero, sabemos que el criterio es Esteban Vitale, ¿verdad? O sea que el vendedor es Esteban Vitale. Muy bien. Miren, vamos a hacer lo siguiente. El criterio es que el vendedor sea Esteban Vitale, ¿no? El criterio es que el vendedor sea Esteban Vitale. Estoy buscando a Esteban Vitale. Vitale Esteban, acá está. Muy bien. Pegar. Si ustedes dicen contar, ¿cuántas veces aparece Esteban Vitale? Lo va a encontrar una sola vez, Esteban Vitale. ¿Está bien? Lo va a encontrar una sola vez. O sea que lo primero que vamos a hacer es ver por qué el B de contar no nos sirve. Yo puedo hacer B de contar. Muy bien, Abigail, ¿eh? Yo puedo hacer B de contar. Puedo seleccionar todos los datos. Sí. La cantidad, puedo elegir cantidad de ausencias acá, pero va a contarme la cantidad de veces que aparece Esteban Vitale con ausencias. Me va a decir que aparece una sola vez. ¿Ya? Entonces, tengo dos alternativas. O uso alguna función, tengo que usar una función que me devuelva este 8. Una puede ser sumar. Si yo digo B de suma, me va a devolver 8 porque me va a sumar todas las ausencias de Vitale. Vitale tiene solamente este registro con ausencia, donde tiene este valor 8, por lo tanto me tiene que devolver 8. Ese es una forma. ¿Está? Y la otra forma que existe es extraer, como dice la compañera, porque yo lo que tengo que hacer es buscar el registro de este registro que corresponde con este señor. Entonces, elijo toda la base de datos, lo que elijo es las ausencias, y lo que le digo es devolverme las ausencias de este pibe, Esteban Vitale. En ese caso también me devuelve 8. O sea que las dos que sirven para resolver este problema son esta y esta. Ambas, dos. Lo que vamos a hacer es, les voy a dejar, vamos a hacer lo siguiente, miren, el viernes, ya son las 8, las 9:26, el viernes nosotros tenemos nuestra clase de práctica, pero los chicos de Informática 2
los chicos de Informática 2, ayer no tuvieron clase por el feriado. Motivo por el cual, si nosotros tenemos que acompasar, digamos, los tiempos para llegar a la práctica junto con los mismos contenidos, que es lo que intentamos hacer, los compañeros de ustedes de Informática 2 del CCC van a quedar con una clase menos. Entonces el viernes vamos a ocupar la mitad de la clase, vamos a ocuparla con la gente de Informática 2 para dar estos contenidos y desarrollar la misma clase que estamos viendo ahora, y vamos a intentar hacer alguna cosa de la práctica, o por lo menos llegar a resolver estos últimos puntos. Así que si ustedes quieren, tengan en cuenta que la dinámica va a ser esa, y que vamos a resolver los últimos puntos, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, lo vamos a resolver el viernes. O sea que quizás en vez de sumarse a la clase a las 8:30, se pueden sumar a las 9 para ver la segunda parte de la clase y directamente ver el final. A ver si podemos quedar todos con el mismo contenido desarrollado, los dos cursos, así el miércoles ya arrancamos con una práctica sobre esto y agregamos algo más, pero ya todos están con los mismos conocimientos, si no, los viernes no podemos hacer las prácticas. Y hoy le subimos el primer trabajo práctico con Javier, que ya lo tenemos armado, pero nos falta nada más que publicarlo. Que eso es sobre todo lo que hemos visto hasta antes de esta clase. Contar, sumar, contar sí, sumar sí, contar sí promedio, usar operadores matemáticos de comparación y las funciones y o. Bueno, chicuelos, nos estamos viendo el viernes entonces, si ustedes quieren, a partir de las 9 de la mañana. ¿Está? 9 de la mañana para ustedes que son de nutrición, 8:30 para los que son del CCC. Ahora lo vamos a escribir. ¿Está? Espero que se haya entendido la clase, que sigan muy bien. Javier, te dejo un abrazo, que sigan muy bien. Chau, chau, Eugenio. Dale, anotamos ahora en el campus esto, así logramos que todos estén con los mismos contenidos y ya la semana que viene podemos continuar. Que sigan bien, chicos. Hasta luego. Chau, Javier, un abrazo.